Buenas noches, mi nombre es Adrián y lo que voy a contarte no es solo un recuerdo, sino una marca que llevo conmigo desde hace más de 10 años. Nunca pensé en compartirlo, pero esta noche necesito que alguien lo escuche. No sé si lo entenderás o si pensarás que estoy loco, pero lo que viví en aquel cementerio de San Luis Potosí me persigue cada vez que cierro los ojos. Escucha con atención, porque al final te revelaré algo tan perturbador que quizá no puedas dormir después de saberlo. Aquella noche yo salía tarde de mi turno en una pequeña tienda de abarrotes cerca de la carretera. No había transporte, así que decidí cortar camino por el viejo camposanto que todo el pueblo evitaba. Decían que era peligroso, pero no por ladrones, sino por las cosas que allí se movían cuando el sol desaparecía. Apenas crucé la verja oxidada, el silencio fue absoluto. Ni grillos, ni viento, nada. La luna iluminaba débilmente las lápidas y cada sombra parecía mirarme. Caminaba rápido, intentando no fijarme en las cruces torcidas, ni en los nombres borrados por el tiempo. Pero entonces escuché pasos detrás de mí. Me giré y no vi a nadie. Solo una hilera de tumbas y un ciprés que se balanceaba muy levemente. Pensé que sería mi imaginación, así que seguí andando. Los pasos se hicieron más claros. Y luego una voz susurró mi nombre, tan cerca de mi oído que sentí el calor de un aliento inexistente. ¡Adrián! Me quedé helado, con el corazón golpeando contra el pecho. Tragué saliva y, sin atreverme a mirar atrás, aceleré el paso. La verja de salida estaba a unos metros, pero el aire se volvió espeso, como si caminara bajo el agua. Algo dentro de mí gritaba que no corriera, que no diera la espalda. Sin embargo, un segundo después la escuché otra vez. Adrián. Y esta vez la voz sonaba grave, distorsionada, como si viniera desde dentro de la tierra. Fue entonces cuando mis piernas reaccionaron solas, corriendo a toda velocidad hasta sentir el metal frío de la salida. No miré atrás, pero sentí una sombra pegada a mi espalda hasta que crucé la verja. Si estás escuchando esto y has llegado hasta aquí, suscríbete al canal, deja tu me gusta y comenta si quieres que siga contándote lo que pasó después, porque lo que vi cuando me atreví a volver al cementerio una semana después fue algo que cambió para siempre mi forma de entender la muerte. Volví al cementerio una semana después, a la misma hora en que la luna parecía un plato pálido colgando sobre San Luis Potosí. Caminé despacio, cada paso resonando como un eco lejano, respirando de forma lenta y pesada, como si el aire estuviera saturado de polvo antiguo. Llevaba una vela dentro de un frasco para que el viento traicionero no la apagara, y en el bolsillo la llave oxidada que el sepulturero, don Eusebio, me había entregado esa tarde. No dijo mucho, solo me miró con ojos hundidos y susurró: «Si entras, no contestes, pase lo que pase». Empujé la verja, que chirrió como un animal viejo herido, y el mismo silencio denso que recordaba se pegó a mi piel. No llamé a nadie, no dije mi nombre. Avancé por el sendero de tierra, entre lápidas con retratos ovalados, ojos de porcelana que me seguían en cada movimiento. Al llegar a la parte más antigua, vi la tumba que siempre había evitado, la única sin nombre, con una cruz de hierro torcida y una grieta que parecía abrirse como una herida fresca en la tierra. Me agaché y entonces lo escuché, un lamento profundo, húmedo, que venía desde abajo. Retrocedí, pero un frío antinatural me abrazó, clavándose en los huesos. La vela tembló, y el aire olía a tierra recién removida. Fue entonces cuando, sin esperarlo, algo emergió de la grieta. Una mano huesuda, negra como la noche, que se aferró a mi tobillo con una fuerza imposible. Caí al suelo, golpeándome la espalda, y la vela rodó lejos. Intenté gritar, pero una presión invisible me apretó la garganta. La mano comenzó a tirar de mí hacia la abertura,
y sentí como uñas quebradas rasgaban mi piel. En medio del pánico, recordé lo que me dijo don Eusebio: no contestes, pase lo que pase. Pero no me advirtió sobre resistir o escapar. Con un último esfuerzo logré patear aquella mano, que se hundió lentamente en la tierra, arrastrando consigo un sonido que no olvidaré, como si un cuerpo entero estuviera siendo tragado por el suelo. Me puse de pie, jadeando, y salí corriendo sin mirar atrás hasta que estuve fuera del cementerio. Esa noche no dormí y durante días evité volver. Pero lo verdaderamente aterrador ocurrió después, porque al mirarme al espejo la mañana siguiente, en mi tobillo quedó marcada la huella de esos dedos huesudos. Y cada noche, desde entonces, esa marca arde como si alguien, desde la tierra, todavía intentara reclamarme. Buenas noches. Me llamo Camila y aunque han pasado más de 15 años, todavía puedo ver su rostro cada vez que cierro los ojos. Nací y crecí en Sevilla, en un barrio antiguo donde las calles empedradas parecían guardar secretos más viejos que cualquier persona viva. Mi abuela, que había trabajado muchos años como cuidadora en el cementerio de San Fernando, me llenó la cabeza de historias que juraba haber vivido. Sombras que cruzaban los pasillos de noche, velas encendidas solas y voces que se colaban entre los nichos. Yo siempre sonreía pensando que eran cuentos para asustarme, pero aquella noche aprendí que no todo lo que se dice es mentira. Trabajaba en una pequeña cafetería en el centro, y aquel invierno las jornadas se alargaban por la cercanía de las fiestas. Salí más tarde de lo normal. Las calles estaban vacías y una niebla densa se pegaba a la piel como un sudor frío. Para acortar el camino a casa, decidí tomar una calle estrecha que bordeaba el cementerio. No era la primera vez que pasaba por allí, pero esa noche algo en el aire era distinto. Un silencio espeso, como si la ciudad entera hubiese desaparecido. Al llegar a la reja principal, la vi. Una mujer de pie, inmóvil, vestida con un largo traje de encaje antiguo color marfil. Llevaba un ramo de lirios marchitos y guantes blancos, y la luz mortecina del farol hacía que su piel pareciera casi translúcida. No sé por qué, pero sentí que debía acercarme. Cuando nuestros ojos se encontraron, me invadió una sensación extraña, como si ya la conociera de algún lugar o de algún tiempo. Me habló con una voz tan suave que casi se confundía con el susurro del viento. ¿Podrías ayudarme a encontrar mi camino de regreso? Sin entender del todo a qué se refería, asentí. Ella abrió la reja con un movimiento lento, casi ceremonioso, y me invitó a entrar. La puerta chirrió como si se quejara de ser usada, y al cruzarla, la temperatura pareció caer de golpe. El suelo estaba cubierto de hojas secas que crujían bajo mis pasos, y el olor a tierra húmeda mezclado con flores viejas me llenó los pulmones. A medida que avanzábamos, la neblina se hacía más espesa, y aunque apenas podía ver más allá de unos metros, la silueta de la mujer era clara, moviéndose delante de mí, su vestido rozando las lápidas. Al pasar junto a una tumba con un ángel de piedra, me detuve un instante y me di cuenta de algo que me heló la sangre. Mi aliento se dibujaba en el aire, pero el de ella, no. Quise preguntarle su nombre, pero en ese momento un sonido me interrumpió. Campanas. Campanas suaves, lejanas, aunque no había iglesia cerca. La mujer se giró hacia mí y por primera vez vi su rostro completo bajo la luz gris de la niebla. Ya no era el mismo que había visto en la entrada. Sus ojos estaban hundidos, rodeados de sombras oscuras, y su piel comenzaba a agrietarse como porcelana antigua. «Falta poco», susurró, extendiendo una mano cubierta por el guante. Sentí su tacto frío,
demasiado frío, y un impulso que me llevó a seguirla más adentro, aunque cada fibra de mi cuerpo me gritaba que huyera. Pasamos junto a un mausoleo abandonado, su puerta entreabierta dejando ver la penumbra en su interior. Algo se movió dentro, un susurro como de ropa arrastrándose por el suelo. Quise apartar la mirada, pero ella no se detuvo. Caminaba con paso firme, como si supiera exactamente a dónde iba. Yo, en cambio, sentía que cada paso me llevaba más lejos del mundo que conocía. Entre lápidas rotas y cruces oxidadas, vi un rincón del cementerio que nunca había notado desde fuera. Un patio circular rodeado de nichos antiguos, algunos tan deteriorados que los nombres se habían borrado por completo. Ella se detuvo en el centro, girándose lentamente hacia mí. La neblina parecía girar a su alrededor, como si respirara. Me señaló una tumba sin nombre, cubierta de musgo, y dijo: «Aquí me encontrarás, cuando todo termine». No entendí lo que quería decir, pero un escalofrío recorrió mi espalda. El silencio se volvió insoportable. Ni un pájaro, ni el viento, ni el más mínimo sonido. Fue entonces cuando escuché algo que hizo que el miedo se convirtiera en terror puro. Pasos lentos, pesados, acercándose desde varios puntos, como si vinieran de entre las tumbas. Miré alrededor, pero no vi a nadie. Sin embargo, sentí claramente que no estábamos solas. La mujer no parecía inquieta. Al contrario, sonreía de una forma que no sabría describir, una mezcla de nostalgia y triunfo. La neblina se espesó tanto que apenas podía verla, y de pronto susurró algo que me heló el alma. «No mires atrás, ellos ya están aquí». Mi corazón golpeaba con fuerza mientras trataba de distinguir qué o quién se acercaba. Las sombras parecían multiplicarse y una presión invisible me apretaba el pecho. Si estás escuchando y esta historia te mantiene intrigado, suscríbete al canal, deja tu me gusta y comenta si quieres que continúe. Porque lo que ocurrió después en ese círculo de tumbas cambió para siempre la forma en la que camino por las calles de noche. Y créeme, la historia apenas comienza. La neblina giraba lentamente a mi alrededor, y los pasos que escuchaba parecían acercarse desde todos los rincones. Traté de enfocar la vista, pero cada vez que creía ver una silueta, se desvanecía entre las lápidas. La mujer seguía de pie, inmóvil, en el centro del círculo, mirándome con esos ojos oscuros que parecían atravesar mi alma. «Camina despacio y no te detengas», susurró. Obedecí, aunque mis piernas temblaban con cada paso. A medida que avanzaba, la sensación de que alguien respiraba detrás de mí se hacía más fuerte, y un leve murmullo empezó a llenar el aire, como si varias voces rezaran al mismo tiempo en un idioma que no comprendía. Quise girarme, pero algo me detuvo. Sentí un roce helado en la nuca, como si una mano invisible me hubiera tocado. La mujer comenzó a moverse hacia un pasillo estrecho entre dos hileras de nichos, y yo la seguí, incapaz de entender por qué no huía. La humedad era tan intensa que las paredes estaban cubiertas de un musgo oscuro que parecía palpitar. A cada paso, el murmullo se volvía más claro, hasta que pude distinguir palabras aisladas. «Regresa. Aquí». Mi respiración era pesada, y el aire se volvió tan frío que dolía al entrar en mis pulmones. Al final del pasillo, la mujer se detuvo frente a una pequeña cripta con la puerta entreabierta. Me miró fijamente y dijo: «Dentro está la respuesta». Y al final, tragué saliva, sintiendo que si entraba, nada sería igual después. Pero antes de que pudiera decidir, algo empujó la puerta con violencia, revelando un interior completamente oscuro, salvo por una vela que ardía en el centro, iluminando un ataúd cubierto de polvo. El murmullo se transformó en un silencio absoluto, como si el mundo entero hubiera dejado de respirar. La mujer
Me tomó de la mano y me guió dentro. El olor era insoportable, una mezcla de madera húmeda y algo más, algo que me recordó a carne vieja. Ella me indicó que me acercara al ataúd. Temblando, extendí la mano hacia la tapa y antes de tocarla, escuché mi nombre susurrado justo al lado de mi oído. Giré la cabeza, pero no había nadie. La mujer, sin apartar la vista de mí, levantó lentamente la tapa del ataúd. Dentro, envuelto en un sudario amarillento, había un cuerpo, pero no estaba completamente descompuesto. Su rostro estaba pálido, sus ojos cerrados y sus manos, cruzadas sobre el pecho, sujetaban un ramo de lirios marchitos, idéntico al que ella llevaba. Di un paso atrás, horrorizada, y al mirar de nuevo a la mujer, comprendí lo imposible. Su vestido, su rostro, su ramo, eran los mismos. Ella sonrió con tristeza y dijo: «Ahora sabes por qué no puedo salir de aquí». La vela parpadeó violentamente y en un instante el ataúd estaba vacío. La mujer se desvanecía lentamente ante mis ojos, mientras la neblina comenzaba a llenar la cripta. Sentí un frío penetrante recorrer mi cuerpo y una voz en mi cabeza susurró: «Algún día volverás». Corrí sin mirar atrás, atravesando el cementerio hasta llegar a la reja. El aire fuera se sentía más cálido, pero en mi interior algo se había roto. Desde aquella noche, cada vez que paso cerca de un ramo de lirios marchitos, siento el mismo olor que había en esa cripta, y una sombra femenina que me observa en silencio, esperando. Hola, me llamo Esteban, y lo que voy a contarte ocurrió en Ciudad de Guatemala, en el viejo cementerio general. Era un domingo gris, con un cielo cargado que amenazaba lluvia. Había ido a visitar la tumba de mi abuelo, como hacía cada año, pero esa vez decidí tomar un atajo por una sección más antigua que siempre evitaba. Las lápidas estaban cubiertas de moho y algunas parecían a punto de derrumbarse. El aire olía a tierra húmeda y flores muertas, y cada paso que daba levantaba un polvo fino que se quedaba suspendido en el aire. Mientras caminaba, noté algo extraño. Una de las tumbas, al fondo de un pasillo estrecho, tenía la losa corrida, como si alguien la hubiera movido recientemente. Me acerqué, curioso, y vi que la tierra estaba removida. Fue entonces cuando escuché un ruido suave, como un gemido ahogado. Mi corazón dio un vuelco. Me agaché y miré dentro, y ahí estaba, un niño, de no más de 7 años, sentado dentro de la tumba abierta. Vestía ropa antigua, una camisa blanca manchada y unos pantalones cortos que parecían de otra época. Su piel era pálida y sus ojos completamente negros. El niño me miró fijamente, sin parpadear, y dijo con voz baja: «Ayúdame a salir. Tengo frío». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero algo en su tono me hizo dar un paso atrás. No parecía un pedido. Sonaba más como una orden disfrazada de súplica. Tragué saliva y le pregunté qué hacía ahí, pero no respondió. Solo inclinó la cabeza y sonrió, una sonrisa tan amplia que parecía imposible en un rostro tan pequeño. De pronto, sentí que algo se movía detrás de mí. Giré rápidamente, pero no había nada. Cuando volví la vista hacia la tumba, el niño ya no estaba. El hueco estaba vacío, la tierra intacta, como si nadie hubiera estado allí. Me quedé paralizado, preguntándome si mi mente me estaba jugando una mala pasada, cuando un susurro helado me acarició el oído. «Ahora me toca seguirte a ti». Corrí sin mirar atrás, el corazón latiendo descontrolado, sintiendo que algo invisible me acompañaba hasta que salí por la puerta principal. Si esta historia te ha dejado con esa inquietud en el pecho, suscríbete al canal, deja tu me gusta y comenta si quieres saber qué pasó después, porque lo que ocurrió esa noche al llegar a mi casa fue mucho peor.
Esa noche, cuando llegué a casa, todavía sentía el frío del cementerio pegado a la piel. Cerré la puerta con llave y me serví un café, intentando convencerme de que lo que había visto era producto de mi imaginación, una mezcla de cansancio y sugestión. Pero mientras el vapor subía de la taza, lo escuché, un golpecito suave en la ventana del salón. Vivía en un segundo piso, sin balcón, así que el sonido me heló la sangre. Me acerqué despacio, temiendo lo que podría encontrar, y cuando miré, allí estaba él. El mismo niño de la tumba abierta, de pie sobre el alféizar como si la altura no existiera, sus manos apoyadas en el cristal y sus ojos negros clavados en los míos. No sonreía esta vez. Retrocedí, tropezando con una silla, pero no aparté la vista. El niño levantó una mano y señaló hacia mi puerta. Un segundo después, escuché el chirrido del picaporte moviéndose solo. El café se me cayó de las manos y el sonido de la porcelana rompiéndose fue lo último que escuché antes de que las luces parpadearan y todo quedara a oscuras. En medio de la penumbra, oí pasos pequeños entrando en mi casa. No podía verlo, pero sabía que estaba allí, moviéndose lentamente por el pasillo. Tomé una linterna que guardaba en un cajón y apunté hacia el sonido. La luz iluminó fugazmente la figura del niño, pero no estaba solo. Detrás de él, como saliendo de una sombra más oscura que la propia noche, había otras figuras pequeñas, niños con ropa gastada, piel pálida y ojos vacíos. No se movían, pero sus cabezas giraban lentamente hacia mí, todos a la vez. Un murmullo bajo comenzó a llenar el aire, y aunque no entendía las palabras, sentía que no eran humanas. Di un paso atrás y choqué contra la pared. Entonces el niño de la tumba dio un paso al frente. Su voz sonó más grave que antes, como si algo hablara a través de él. Ahora estás con nosotros y nunca saldrás. Sentí una presión en el pecho, como si me estuvieran empujando contra la pared invisible. La linterna se apagó y el frío se hizo insoportable. Cerré los ojos, esperando lo peor. Cuando los abrí, estaba de nuevo en el cementerio, frente a la tumba abierta. El niño estaba sentado dentro, mirándome con esa sonrisa imposible. «Siempre vuelven», dijo antes de desvanecerse como humo. Corrí hacia la salida, sin entender cómo había llegado allí ni cuánto tiempo había pasado. Cuando por fin crucé la verja, el sol estaba saliendo, y en mi bolsillo encontré algo que no recordaba haber tenido. Un pequeño botón negro, gastado, como los que llevaba el niño en su camisa. Desde ese día, cada vez que paso cerca del cementerio, escucho pasos detrás de mí. Pasos pequeños que se detienen cuando yo me detengo, y sé que tarde o temprano esos pasos me alcanzarán.